Gustavo consiguió un trabajo vendiendo sables de luz en un parque local e intercambiando. Le pagan una pequeña cantidad fija más un porcentaje de cada artículo que vende. La siguiente tabla muestra cuánto le pagan, dependiendo de la cantidad de artículos vendidos. Usa la tabla para responder las siguientes preguntas. Y nos dicen que los datos son exactamente lineales. También debería haber un punto aquí. Entonces, debido a que los datos son exactamente lineales, si tuviéramos que trazar estos pares ordenados en el plano de coordenadas, como vemos aquí, observa cómo podemos dibujar una línea que pase por los 6 puntos. Para la primera parte, se nos pide que busquemos la intersección vertical, que es la misma que la intersección con el eje Y, y luego también se nos pide que busquemos la tasa de cambio promedio que, nuevamente, porque nuestros datos son exactamente lineales, es constante, y sería la pendiente de la línea que acabamos de ver pasar por los 6 puntos. Mirando a continuación, tenemos notas para una ecuación lineal, en términos de x e y también usando la notación de función. Comencemos por determinar la tasa de cambio promedio, que sería el cambio en el valor de la función dividido por el cambio de la entrada o, en nuestro caso, el cambio en el pago dividido por el cambio en la cantidad de artículos vendidos. Y, como nuestra tabla es lineal, podemos elegir dos pares ordenados para encontrar este cociente. Sigamos y usemos estos dos primeros pares ordenados, y, por lo tanto, la tasa de cambio promedio, que, nuevamente, también sería la pendiente de la línea que pasa por estos 6 puntos, sería igual al cambio en la paga, que es 304.5 menos 268,9. Dividido por el cambio en el número de artículos vendidos, que es 50 menos 10. Esto resulta en 35.6 dividido por 40. Que es 0.89. Entonces, la tasa de cambio promedio es 0.89. Lo que nos dice que gana 89 centavos por cada artículo que vende. Y ahora, para encontrar la intersección vertical, que sería el pago cuando el número de artículos vendidos es 0, estableceremos la ecuación, P es igual a M veces N más B. Entonces tendríamos P, el pago, es igual a la pendiente multiplicada por la variable de entrada, o 0.89. Veces N más lo desconocido, B. Y ahora elegiremos un par ordenado, realizaremos una sustitución para N y P, y luego resolveremos para B. Nuevamente, no importa qué par ordenado usemos, ya que estos datos son lineales. Vayamos y usemos este primer par ordenado. Así que sustituiremos 268.9 por P y 10 por N. Esto nos dará 268.9 es igual a 0.89 veces 10 más B. 9 times 10 plus B. Entonces tenemos 268.9 es igual a 8.9 más B. 8.9 plus B. Restamos 8.9 de ambos lados. Observe cómo B es igual a 260. Lo que significa que la intersección vertical sería el par ordenado, 0,260. Esto nos dice que si Gustavo vende 0 artículos, todavía le pagan $260, que sería su salario base. Al encontrar la tasa de cambio promedio y la intersección vertical, también encontramos la ecuación que relaciona P y N. Ahora sabemos que P es igual a 0.89 N más 260. Y necesitaremos esto para la siguiente parte. La siguiente parte nos pide que usemos los resultados de la parte A para escribir la función lineal que representa los datos. Entonces, acabamos de encontrar esta ecuación aquí, pero para usar la notación de función, reemplazamos P con P de N, de nuevo, donde N es la variable de entrada. La función lineal sería P de N igual a 0.89 N más 260. A continuación, se nos pide que usemos la función para determinar cuánto se le pagará a Gustavo si vende 440 sables de luz. Lo que significa que desea encontrar P de 440, por lo que sustituiremos 440 por N. Entonces, P de 440 es igual a 0,89 veces 440 más 260. 440 plus 260. Esto sería 391.6 más 260. Que sale a 651.6. Entonces, P de 440 es igual a 651.6. Como un par ordenado, esto sería 440,651.6.
El significado de esto es que, si Gustavo vende 440 sables de luz, ganará $651.60. Observe cómo aquí el signo de dólar ya está incluido para nosotros. Ahora, para la última pregunta, se nos pide que usemos nuestra función para determinar la cantidad de sables de luz vendidos. Si el pago de Gustavo es de $811.80, lo que significa que P de N es igual a 811.8. Queremos encontrar N. Para hacer esto, tendríamos la ecuación, 811.8 es igual a 0.89 N más 260. Entonces, restaremos 260 en ambos lados. Esto nos da 551.8 es igual a 0.89 N. Divide ambos lados entre 0.89. Esto nos da N es igual a 620. Entonces, N es igual a 620. Como un par ordenado, recuerde que la entrada es primero, por lo que tenemos 620, el valor de la función o la salida de 811.8. Lo que significa que Gustavo vendió 620 sables de luz para ganar $811.80. Espero que hayas encontrado esto útil.